Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Salmo 19, versículos del 1 al 6. Sin duda, el Salmo 19 es el más conocido y el más popular de los salmos referentes a la naturaleza. Este hermoso salmo es una meditación de agradecimiento acerca de la revelación que Dios hace de sí mismo en el mundo natural y en su ley. En los primeros 6 versículos, David habla de la gloria de Dios que puede verse en sus obras creadas. En los versículos 7 al 10, discurre en cuanto a la gloria de Dios manifestada en la ley. En los versículos 11 al 13, considera la relación existente entre estas verdades y el carácter y la conducta. En el versículo 14, ruega que Dios lo mantenga libre de pecado. Esto crea la dinámica de una progresión dentro del Salmo. Nos da la sensación de una gloria creciente de Dios, que se revela en la creación y en la redención. El Dios de la creación es el mismo Dios de la redención, y esto debe entusiasmarnos y darnos mucho valor, porque es necesario el poder de un Creador para redimirnos del pecado. Nuestro Redentor es el Todopoderoso, y no hay pecado tan grande que Él no pueda quebrar y destruir. La naturaleza y la Torá, las Sagradas Escrituras, son los 2 libros dados por Dios a la humanidad, que se complementan e iluminan mutuamente. Una cosa, sin embargo, queda muy clara. La naturaleza por sí misma es incapaz de ofrecer al hombre un conocimiento salvador de Dios. Nosotros aprendemos acerca de Dios en la naturaleza, pero aprendemos mucho más acerca de Dios en las Sagradas Escrituras. De la naturaleza aprendemos de las manos y de los pies de Dios, pero en las Escrituras podemos conocer su corazón. No podemos comprender a Dios en su plenitud mediante la naturaleza. Necesitamos las Escrituras para conocer al Creador. El Salmo 19 es un salmo de David, el cual vivió cerca de 1000 años antes de Cristo. David vivía en el Oriente Medio, y en una noche límpida contempló la maravilla celeste, y él vio la belleza del cielo, el resplandor de la luna y de las estrellas. ¿Y qué le decía todo esto? Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este era un mensaje de Dios a David. Y yo te pregunto, ¿estas mismas estrellas están aún brillando sobre nuestras cabezas? Sí. ¿Y ellas aún tienen el mismo mensaje? Sí. Los astrónomos hoy tienen enormes telescopios que les permiten ver millones de estrellas, pero nada ven más allá de las estrellas. David, sin embargo, observando a simple vista, contemplaba cerca de 2000 estrellas, pero contemplaba mucho más, porque veía algo invisible mucho más allá de las estrellas. ¿Era David más inteligente que los astrónomos de hoy? No, David no era más inteligente ni más sensible. Sin embargo, él formaba parte de Israel. Dios había dado a Israel, además de las visiones de la naturaleza, un mensaje, una revelación especial. La naturaleza simplemente trae una revelación general, pero los profetas nos traen un mensaje especial de parte de Dios. Y David entendía perfectamente la naturaleza,
porque él estaba mirando a través de los lentes de la inspiración divina. Y nosotros leemos en Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los que rechazan el testimonio de las Escrituras ven las estrellas y el sol. Pero, ¿cómo interpretan ellos estas señales en el universo? Ellos lo toman solo como una simple grandeza. Ellos no preguntan quién colocó estas grandezas en el firmamento, y ellos miran a la luna de noche y al sol de día como la vaca mira hacia el pasto, sin entenderlo. Los animales no pueden decir ¿quién soy yo? Porque no tienen una conciencia. Y el hombre, que fue creado a imagen de un Dios creador, que tiene una conciencia, tiene la obligación de preguntar ¿quién soy yo? ¿Quién me hizo y me colocó en este universo? Y tenemos que llegar a la gloriosa conclusión de que una inteligencia superior creó nuestra inteligencia. La mayor prueba de que Dios existe es que tú y yo existimos. Y si no existiera un Dios, no existiría un tú ni un yo. Es un milagro, un gran milagro, la existencia tuya y la mía. Pero el apóstol Pablo nos dice en Romanos que los gentiles interpretan mal las señales del cielo. Ellos no se limitaron a personificar la naturaleza, sino que la deificaron, y todos se convirtieron en idólatras. Es imposible adquirir un perfecto conocimiento de Dios en la naturaleza. Piensa un poco en los maremotos y terremotos, y piensa un poco en los animales feroces. ¿Acaso son ellos también un reflejo del carácter de Dios? ¿Entonces Dios está mezclado con cosas diferentes? No. Por medio de la naturaleza solamente, no podemos comprender el carácter de Dios. Es por esa razón que el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. No andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El hombre no entiende por sí solo la naturaleza de Dios. La naturaleza hoy es imperfecta, y el hombre hoy también es imperfecto, y para entender a Dios necesitamos de una revelación de Dios. Sabiduría humana e inteligencia humana nunca descubrirán a Dios. Y leemos en el Salmo 19 que Dios, a través de la naturaleza, trajo un mensaje al hombre. Se nos dice en los versículos 4 y 5 que Dios puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. En esta magnífica descripción, David presenta al sol no como objeto de adoración, sino como uno de los cuerpos celestes creados por Dios. David era un poeta. Él decía que el sol es como un esposo. Al personificar el sol, lo hizo teniendo en cuenta la cultura de Oriente Medio. Sin embargo, las naciones paganas, además de la personificación de la naturaleza, iban más allá. Ellos deificaban el sol, y ellos lo alababan y lo adoraban. Pero David no concordaba con estas ideas. Israel era la única nación del mundo que no adoraba al sol. Y David dice que el sol viene aparentemente como un esposo, y este como un esposo era un aspecto polémico que David planteó contra las naciones paganas. Sin embargo, lo más interesante aquí para nosotros, David menciona que el sol es como un gigante a recorrer su camino. Versículo 6. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos.
y nada hay que se esconda de su calor. ¿Qué nos diría el sol si pudiera hablar? Diría tal vez: yo ya he recorrido tanto que estoy cansado. Sabemos que el Sol, en torno al cual gravitan 8 planetas, recorre una trayectoria dentro de la Vía Láctea, y todos los soles, todas las estrellas de los cielos corren en sus órbitas determinadas, y de ellas no pueden salir, y obedecen a las leyes de un Creador. Y si el Sol pudiera hablar, él nos diría: estoy feliz porque puedo obedecer a mi Creador. Porque David nos dice que él se alegra cual gigante para correr el camino. ¿No es esta una lección para nosotros también? ¿Obedecer a Dios con alegría? Sí, y si obedecemos a Dios sin alegría, Dios no acepta nuestra obediencia. La obediencia sin alegría es legalismo, es fariseísmo, y nosotros estamos llenos de eso. Necesitamos acabar con eso en nuestras vidas. Dios no se agrada de una obediencia legalista y farisaica. Sí, que Dios pueda cambiar nuestros corazones para que se llenen de gozo y de la alegría de la salvación. Por eso el salmista no termina aquí su cántico, sino que comienza en un nivel superior, en otro canto. Veamos ahora el versículo 7. Aquí de repente leemos sobre otro nombre de Dios y una revelación diferente de Dios también. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esta es una de las revelaciones más intrigantes de la Biblia. ¿Qué significa esto para nosotros? En este versículo, David comienza a hablar de la ley de Jehová. Este era el nombre que Israel poseía de Dios, Jehová, el cual significaba que Él era el Dios del pacto, aquel que había redimido a Israel de Egipto y los llevó a la tierra prometida. No encontramos este nombre en la primera parte del cántico. En el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios. La palabra Dios allí es la traducción del hebreo El, que quiere decir Dios en general. El término Él da una idea o una revelación general de la naturaleza, que existe un creador, pero ahora, a partir del versículo 7, leemos 7 veces el nombre de Jehová. Y Jehová tiene un significado, una revelación especial de que el Creador es el Redentor. Y estas son las buenas nuevas de Israel para todo el mundo, que Dios, Jehová, es el Salvador. Veamos ahora más de cerca las otras palabras del versículo 7. La ley de Jehová. Hoy vamos a aprender una palabra hebrea que nos da una mayor revelación de Dios. El nombre hebreo para la ley es Torah. Torah es generalmente traducida como ley en nuestras Biblias. ¿Y cuál es el significado de Torah? Torah, en su sentido original, quiere decir una instrucción divina, la enseñanza, la dirección dada por Dios, la revelación divina, es decir, la Sagrada Escritura. El propósito inmediato de la Torah era guiar al pueblo del pacto en los diversos asuntos que se consideran, lo que los lleva a un conocimiento más profundo de Dios y un compromiso más resuelto para la comunión con Él. Entonces, la Torá de Jehová significa la instrucción de Jehová, la enseñanza de Jehová, la dirección de Jehová. Es la instrucción divina para mostrar a Israel el camino para ordenar su vida y adoración. Desafortunadamente, la traducción griega de las Escrituras, la Septuaginta, eligió el término nomos para traducir Torá, pero la palabra nomos significa, para la mente secular y filosófica, solo un código de ley que regula la conducta externa.
Por eso, la traducción de Torá por ley es inadecuada y representa un empobrecimiento de su significado hebreo. En la Torá, Dios reveló mucho más que normas y reglamentos. La Torá incluyó todas las instrucciones divinas en Israel, los 5 libros de Moisés, y más tarde también los libros de los Salmos y los Profetas. Entonces, la Torá incluye también las instrucciones divinas en Levítico para administrar la gracia expiatoria en el santuario. Incluye tanto la ley divina como la gracia divina. Dios ha revelado a su pueblo del pacto cómo se reconcilian los pecadores con su Hacedor. Jesús le dijo a la mujer samaritana: «Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos». San Juan capítulo 4, versículo 22. Sí, Dios dio mucho más a Israel que simplemente 10 mandamientos. No les dio todo el santuario. No dio a Israel a los sacerdotes. ¿Y cuántas oportunidades Él dio a Israel de entrar en el santuario y confesar sus pecados, recibiendo el perdón por medio de los sacerdotes? Todo esto significa Torá. Todo esto significa la ley de Jehová. En el santuario ellos no solamente buscaban la salvación, sino que ellos encontraban la salvación. En el santuario Dios estaba enseñando su gracia y su perdón, la expiación. Y el Señor Jesús no estaba allí como un redentor futuro. Él era un redentor siempre presente. Cada expiación era el mensaje del Evangelio. Cada perdón significa salvación, y eso estaba a disposición de todos en el santuario. Y en el lugar santísimo estaba la ley de Dios, los 10 mandamientos, el símbolo del gobierno de Dios en este universo. En el santuario, la ley y el Evangelio se encontraban unidos, y la ley y el Evangelio juntos significa Torá. Qué rico concepto nos trae la palabra Torá. Torá no significa solamente ley, sino toda la participación divina para la instrucción de la salvación del hombre. Es la gracia y la ley unidas. ¿Qué ocurre si vemos en la Torá solamente la ley? Tiramos lejos la gracia de Dios. Y eso no es correcto, eso no es permisible. Entonces algunas personas dicen, la ley está obsoleta, o entonces dicen, la ley fue abolida. Necesitamos conocer algunos conceptos de hebreo. El griego del Nuevo Testamento necesita ser interpretado a la luz de los conceptos hebreos del Antiguo Testamento. Si no es así, se puede entender el concepto de ley solo como un código moral con la reglamentación de relacionamiento, y eso conduce al nomismo o legalismo, porque se tiene un concepto muy pobre de la palabra Torá. La traducción judía del Antiguo Testamento traduce siempre la palabra Torá como enseñanzas. Cualquier traducción de Torá como limitada a la palabra ley es una traducción mezquina. Vamos al versículo 7 de nuevo. La primera parte del versículo dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué significa esto? Él está aquí hablando de la perfección divina. Él da una Torá perfecta a los hombres. ¿Qué es la perfección divina y esta perfección de la ley? Es un perdón perfecto, una salvación perfecta, porque Torá significa el Evangelio y la ley unidos. Y David explica esto en las siguientes palabras del versículo 7. ¿Qué dice en tu Biblia? La ley de Jehová es perfecta, que convierte, reanima, restaura, reconforta, refrigera el alma. ¿Será que nosotros necesitamos una conversión, un refrigerio, una restauración del alma? Sí,
Y cuando Dios entra en nuestro corazón, entonces tenemos la conversión del alma. Los 10 mandamientos no son suficientes. Necesitamos la ley de Jehová, la Torá de Jehová, y cuando entra, trae un reavivamiento al corazón. Esta es la perfección de la Torá. Es una perfección en su acción, una perfecta relación con Dios. Es una relación de salvación. Y David experimentó esta relación con Dios. Y esto hizo con que él se arrepintiese, porque él nos dice en los versículos 8 al 11, «Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón». La Torá es una instrucción divina para encontrar el avivamiento del alma y la guía para vivir. ¿Has guardado tú los mandamientos de Dios? ¿O crees que no consigues guardarlos? David entendía que él era incapaz de guardarlos. David entendía que no podía cumplir todas las exigencias de Dios. Él reconoció la belleza y la perfección de Dios en la ley, y eso le reveló su propia imperfección. El Salmo 19 testifica poderosamente el poder de reprobación y revitalización de la Torá de Jehová. David no considera la ley en sí misma como un código moral, sino como la ley del pacto de Jehová, a través de la cual escucha la voz del buen pastor. David continúa con una significativa oración, y el Salmo 19 termina en una solemne oración, en una profunda súplica, una doble oración. David ora por el perdón y la gracia de Dios cuando suplica. Versículos 12 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, perfecto, irreprochable, sincero, y estaré limpio de gran rebelión. ¿Cuál es su oración en el versículo 12? Sí, él está pidiendo perdón, está pidiendo gracia. Oh, perdóname. David reconoce que no consigue obedecer a Dios. Él dice, Señor, ¿quién puede entender sus propios errores? Sin embargo, eso no es una excusa para sus pecados, sino una profunda convicción de que era más pecador de lo que él se juzgaba. Algunas personas simplemente piensan en pecado en los resultados externos, en las acciones externas, pero la palabra de Dios nos enseña un concepto más amplio, más profundo del pecado. La Biblia nos enseña que nuestros corazones son pecadores. El versículo nos dice, líbrame de los errores que me son ocultos. Jesús dijo que el pecado tiene su inicio en los misterios del corazón, y nosotros ya nacimos en el pecado cuando nacimos egoístas, con el propio yo en el centro de todo, y por eso todos necesitamos una conversión y un nuevo nacimiento. Tú puedes tener los más altos ideales de moralidad. Sin embargo, necesitas nacer de nuevo. No basta con ser religioso. Ser religioso no es prueba de que te hayas convertido y que hayas nacido de nuevo. Y David pidió perdón por su naturaleza pecaminosa, corrompida. En esta petición de David, él va mucho más allá. Él quiere más que el perdón. Nosotros también necesitamos más que el perdón. Y esto está en el versículo 13, cuando dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿Qué tipo de pecado es la soberbia? ¿Qué es la soberbia? La soberbia es insolencia, presunción, orgullo, arrogancia.
David habla aquí de dos tipos de pecado. En el versículo 12 habla de los pecados ocultos y de la naturaleza pecaminosa. Y ahora él está hablando aquí de su carácter pecaminoso, de la soberbia. ¿Qué es pecado de la soberbia? Ah, mi amigo, la soberbia es una cosa muy seria. Los pecados de la soberbia se practican liberalmente. En el santuario, en el tiempo de Israel, no había perdón para el pecado de la soberbia, porque del pecado de la soberbia nadie se arrepentía. Y, mi amigo, este es un asunto muy serio. Consideremos brevemente lo que son los pecados de la soberbia. Para entender mejor acerca de estos pecados, leamos en Números capítulo 15. Leemos en el versículo 27 sobre los pecados inconscientes y en el versículo 30 acerca de otros pecados, de otros tipos de pecados. Leamos los versículos 30 y 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, literalmente con mano altiva, con mano levantada, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Aquí está el pecado de la soberbia, el pecado de la mano levantada, el pecado deliberado, el pecado hecho con intención, a sabiendas. Y cada persona que racionaliza su pecado y comienza a defenderlo diciendo que no es pecado, está cometiendo el pecado de la soberbia. Y ahí se está apartando de la posibilidad de un arrepentimiento. Simplemente echa la palabra de Dios a sus espaldas y hace del pecado el sistema de su vida y de su carácter. Para este tipo de pecado, Israel no tenía perdón. En los versículos siguientes se nos dice qué clase de pecados eran estos. Y un hombre demostró su soberbia rechazando la santidad del sábado y fue apedreado hasta la muerte. Bien, te hago una pregunta. ¿Podría el pecado de la soberbia ser perdonado alguna vez? David había cometido adulterio y asesinato premeditados. ¿No eran estos pecados de soberbia? ¿Qué harías tú con una persona así en tu iglesia? Inmediatamente dirías, ya no puede ser pastor, ya no puede ser dirigente, diácono o miembro de esta iglesia. Sin embargo, ¿qué hizo Dios con David? Dios le envió un mensaje de arrepentimiento. ¿Recuerdas cómo se acercó a él el profeta Natán? Natán quería salvar el alma de David, así que, motivado por el amor de Dios, le contó a David la historia de un hombre rico que robó la oveja de un hombre pobre. Entonces David en su ira se levantó y dijo que el tal hombre era digno de muerte. Natán miró directamente a los ojos de David y, con una compasión íntima, le dice, «Tú eres aquel hombre». ¿Qué estaba haciendo David en ese momento? David era el rey. Él podría simplemente haber dicho al siervo de Dios, «Eso no es un asunto tuyo». Podría haber justificado su pecado, y si eso ocurriera, David habría sido cortado, desligado del perdón divino. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción del corazón de David? Su conciencia fue despertada por la voz del buen pastor, y David cayó en arrepentimiento. ¿Qué hizo Dios con David? Sí, Dios aceptó el arrepentimiento de David. ¿No tenemos un Dios maravilloso? Él no puede tolerar el pecado. Sin embargo, cuando hemos pecado y aceptamos el arrepentimiento y nos arrepentimos genuinamente, Él acepta nuestro arrepentimiento. Sí, mi querido amigo, rechazar el arrepentimiento es el mayor pecado que podemos cometer.
David fue aceptado por el Señor. Él tuvo que cosechar duras consecuencias a causa de su pecado, pero se le permitió continuar en su santo oficio de rey. Dios lo había hecho nacer de nuevo. David recibió el perdón del Señor. Pero David en el Salmo 19 pide más que el perdón. Él pide que Dios le dé un corazón limpio, y en este pedido David suplicaba que Dios le diera la victoria sobre el pecado en su vida futura. Él exclamaba: por favor, no permitas que siga siendo un esclavo del pecado por más tiempo, y libera a tu siervo del pecado de la soberbia. No permitas, Señor, que el pecado de la soberbia tenga dominio sobre mí. Él pidió más que el perdón. Él pidió que la gracia lo mantuviera siempre en la verdad. Él, en los términos del apóstol Pablo, no solo pidió la justificación, sino que pidió la santificación. Él creía que Dios podría evitar que cayera en pecado en el futuro. Y esto es el poder transformador del Evangelio. El objetivo del mensaje del Evangelio no es solamente el perdón, sino la restauración moral de Dios dentro de cada persona. El resultado de la muerte de Jesús no es solo el perdón del pecado. Él no solo hizo el infinito sacrificio para que el pecado fuera removido, sino para que la naturaleza humana fuera restaurada, reconstruida y recuperada de sus ruinas y estuviera lista para la presencia del Señor. ¿Necesitas tú también esta restauración? ¿Deseas esta restauración del carácter? ¿Deseas ser restaurado a la imagen de Dios nuevamente? Entonces tú y yo, como David, necesitamos algo más que el perdón. Necesitamos algo más que la lluvia y el sol. Necesitamos más que la ley de Dios. Necesitamos más que los 10 mandamientos. Lo que necesitamos no es solo de la ley, sino del Señor de esta ley. Necesitamos a nuestro Creador y Redentor. David compuso este salmo con un propósito, para que todo Israel participara con él en el canto de este salmo. Y por eso este salmo está en la Biblia, en el libro de los Salmos, el libro de alabanzas y oración. Y el gran propósito de este salmo es que nosotros, juntos con David, cantemos a nuestro Dios. Entonces yo quedaré limpio de una gran transgresión. Versículo 13. David empieza a hablar repentinamente de la perfección humana. El versículo 7 habla de la perfección de Dios, una relación perfecta con el hombre. El versículo 13 habla de la perfección humana. David dice que sería perfecto. ¿Y qué significa la perfección humana? La perfección humana es el constante y diario caminar en el perdón y la gracia divina. El perfecto israelita del Antiguo Testamento no es aquel hombre que se cree santo, sino aquel que diariamente confiesa su pecado, su corazón pecaminoso ante Dios, y busca diariamente la sangre expiatoria de Jesucristo para su alma. La perfección no es un atributo del hombre, no es una cualidad de alma alguna, no es el sentimiento propio de santidad o valor, sino que por el contrario, el hombre perfecto se siente imperfecto. Cuando Isaías vio al Señor, él no se sentía santo. Él se sentía insatisfecho y clamaba: «Yo soy un hombre perdido». Dios le dijo al diablo: «Mira a mi siervo Job. Allí está un hombre perfecto». Pero cuando Job descendió a las profundidades de su experiencia, él nos dice en su último capítulo, observa lo que Job confiesa aquí, versículos 5 y 6 de Job 42. «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». El perfecto Job del capítulo 1 progresó de una perfección a una perfección más elevada. Job progresó en la santificación. Eran las profundidades
de su arrepentimiento. En cada paso que demos en la vida cristiana, se ahondará nuestro arrepentimiento. Esta es la perfección humana, maravillosa perfección que tenemos. Nosotros no la sentimos, pero está escrita en el libro del cielo. Y Dios pide a la iglesia de los últimos días, a la iglesia de hoy, la iglesia de la Odisea, sé pues celoso y arrepiéntete. Esta es nuestra mayor necesidad. Nosotros simplemente alcanzamos el verdadero arrepentimiento cuando encontramos a Dios, cuando abrimos nuestros corazones para la obra del Espíritu Santo. Solo cuando tenemos una visión de un Dios santo, podemos tener la perfección en nuestro interior. Y el versículo 14 termina con una hermosa oración. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Las rocas en Palestina estaban llenas de cavidades y de agujeros, y David muchas veces encontraba en ellas un escondite contra sus enemigos. Y como los pequeños animales que susurran entre las rocas cuando el halcón viene para apresarlos, ellos huían y entraban en los agujeros de las rocas para salvarse. Es justamente esto lo que David quiere decir cuando dijo, Señor, roca mía y redentor mío. Tú eres mi escondite, eres mi redentor, y me libras del poder y de la culpa del pecado. Él murió en la cruz por nosotros, y su corazón de amor está abierto para cada uno de nosotros. ¿Quieres esconderte en Cristo Jesús? ¿Quieres esconderte detrás del hombre del Calvario? Jesucristo se ofrece a todos hoy. Jesucristo es nuestro libertador. Caminemos con Él, y muy pronto lo veremos descender en gloria, y entraremos en las glorias de Jesucristo eternamente. La gracia de Dios sea contigo.